No fue el primer BMW de calle, mérito que le corresponde al M5, pero fue el más popular y fue el mejor. En realidad no fue el mejor. Para nosotros sigue siendo el mejor. Por eso le dedicamos este monográfico donde hablaremos de su historia, de cómo va, de su compra y venta y de cómo mejorarlo. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. El BMW M3 nació para la competición, sobre todo para la competición en circuitos y enmarcado dentro del grupo A. Bueno, es que hay que ponerse en antecedentes. Los rivales de BMW en esa época ya tenían en ese segmento modelos muy deportivos, sobre todo Audi y Mercedes. Empezando por Mercedes. Mercedes ya tenía su 190 2.3 16 válvulas, que os recuerdo que tenía una culata, el motor era Mercedes, pero la culata le había diseñado nada más y nada menos que Cosworth. Pero es que Audi tenía nada menos que el Audi 4, un modelo muy innovador en su época, porque os recuerdo que tenía motor de 5 cilindros con turbo, que no era muy habitual en ese momento, y era, bueno, estuvo primero el Jensen Interceptor, pero era el coche deportivo con tracción total que popularizó este sistema. Aunque era un coche que iba muy bien en rallies, pero con el motor colgado por delante de eje trasero, en circuitos, incluso en rallies de asfalto, no iba tan bien. El M3 fue un coche muy competitivo en circuitos y también muy competitivo en rallies de asfalto. Ganó un montón de rallies. Y es que los años 80, la verdad es que fueron unos años muy buenos para el mundo del motor. Bueno, tanto que os recuerdo que hicimos un vídeo que se llama Los años 80, la mejor época del mundo del motor. ¿Qué pasó? Es que pasaron muchas cosas. Bueno, os quiero dar una buena noticia, y es que a partir de ahora todos los meses tendremos una cita con esta nueva formato, que es vídeos monográficos, donde elegiremos un coche muy especial y hablaremos de su historia, porque serán coches que valen la pena, hablaremos de cómo van, porque serán siempre coches que yo he probado a fondo, hablaremos de consejos para su compra, de cotización que hay que mirar y que hay que revisar si los has comprado y cómo los puedes mejorar. Y lo vamos a hacer gracias a un nuevo patrocinador, que es Soul Auto. Van a pasar por estos vídeos monográficos coches, os van a gustar, por ejemplo, algunos populares como el Peugeot 205 GTI, va a pasar el Honda NSX, el Lancia Delta Integrale, el Golf, voy a elegir la versión VR6, el Ford Sierra Cosworth, bueno, o los que me pidáis que aparezcan. Por cierto, no sé si sabéis lo que es Soul Auto, yo creo que os va a interesar porque es una página web que me ha seducido desde el primer momento que la he visto. Y me ha seducido por tres motivos distintos. Primero, porque es una web de subastas, pero es que todos los coches que se subastan son coches con alma, son coches muy atractivos y muy interesantes. A mí particularmente es que me gustan todos. Segundo, porque es un formato dinámico, pues la web se renueva permanentemente y hay novedades casi cada día. Hay que estar atentos porque fijo que puede aparecer el coche de tus sueños en cualquier momento a subasta. Y tercero, porque tanto el que vende como el que compra sabe que lo hace por un precio justo. Además, al vendedor le quitan muchos problemas y pactan con él un precio mínimo. Y el comprador tiene la garantía de que está comprando a un precio justo porque nadie le ha hinchado el precio. Paga lo que cree que vale ese coche. Te invito a que eches un ojo y para eso tienes un link en el texto descriptivo. Pero eso sí, os digo una cosa. Si alguna vez yo pujo por un coche, no me subáis el precio, no me subáis la puja. Bueno, ya os avisaré. Y eso sí, que juntaremos más cosas de Soul Auto. Y vamos ya con la historia de este coche que se presentó en el Salón de Frankfurt de 1985. ¿Por qué un 4 cilindros? Para BMW, el Serie 3 era el coche lógico para lanzarse a la competición de turismos. Era el modelo más razonable. ¿Por qué? Bueno, era un coche relativamente compacto, medía esa versión, el E30, unos 4,3 metros. No era muy pesado, porque con el motor de 6 cilindros estaba el peso por debajo de los 1.200 kilos y tenía buenas suspensiones y motores, una gama de motores potente. Bueno, de hecho, es que el 323i era ya un referente. Llegó a crecer en potencia con el 325, que llegaba a los 2,5 litros y los 171 caballos. Pero, y además con buenas cifras de par, pero ¿por qué BMW al final se decidió, teniendo motores de 6 cilindros, por un 4 cilindros de 2,3 litros? La razón más importante, muy sencillo, porque ya lo tenían.
porque BMW participaba en el campeonato de Fórmula 2, donde tenían un motor excelente de 2 litros y 4 cilindros que llegaba a dar, bueno, se rumorea, yo he puesto en el guión 300 caballos, es que hay versiones que daban incluso más. Era un motor muy ligero y muy fiable. Es que de hecho fue la base para el motor de Fórmula 1 con el que Nelson Piquet ganó su mundial con, como sabéis, con un Brabham. Bueno, para eso lo redujeron de cilindrada, le pusieron un turbo y todas esas cosas, ¿no? Pero es que lo que hicieron es partir más bien del motor de Fórmula 2, subirle la cilindrada a 2,3 litros, que era lo más que permitía el bloque, y conseguir unos buenos 200 caballos, que, bueno, eran 5 menos escatalizados. Y consiguieron así que el peso total del coche fuera en torno a los 1.100 kilos. Por cierto, casi la mitad que su sucesor actual. Y otra razón importante para utilizar un motor de 4 cilindros es que, obviamente, un motor de 4 cilindros era más ligero y más corto que un 6 cilindros, con lo cual los ingenieros podían hacer dos cosas. Primero, hacer un coche más ligero y segundo, hacer un coche con un reparto de pesos más equilibrado, porque os recuerdo que estos coches, estos BMW y sus sucesores, tienen motor central, porque cuando sale el motor central se piensa en el motor de detrás, no, motor central es que va entre 2 ejes y este coche tiene el motor por detrás, un poco por detrás del eje delantero. Éxito total. Además del motor, este motor tan espectacular, el BMW M3 introducía muchas mejoras. Una, bueno, retoques en la carrocería, que tenía entre ellos una luna trasera más tendida y una tapa de maletero más alta con alerón que supuestamente yo me lo creo, mejoraba mucho la aerodinámica. Dos, vías más anchas, porque además incluía aletines para dar cabida a esas ruedas más anchas y sobre todo a las ruedas todavía más gordas que podían utilizarse en competición. Los frenos eran mucho más eficaces y suponían una mejora importante. Y las suspensiones, que estaban muy retocadas en la geometría, muy afrenadas en los reglajes y con elementos y amortiguadores de calidad. Bueno, es que el éxito fue tal que BMW se vio obligada a multiplicar más que por 3 la producción prevista, que era 5.000, que eran los coches que necesitaban para homologar en competición su coche, y que nada más y nada menos llegaron a fabricar de esta primera versión, 18.000 unidades. Versiones especiales. Buscando la perfección, BMW fue ofreciendo diversas versiones especiales que mejoraban el producto original, ¿no? La primera es el Evolution 2, o Evolution 2, como le gustaría decir a Rodrigo, todo el mundo lo conoce como Evo 2, con 220 caballos, algo menos de peso, aerodinámica revisada, sobre todo un alerón trasero más grande. Hicieron solo 500 unidades. Bueno, para los coleccionistas, uno de los más interesantes era la versión Cecotto, que se hizo en homenaje a este piloto, que sabéis, excelente piloto de motos que se pasó a los coches, que tenía 215 caballos y aerodinámica revisada. Hubo incluso una versión muy minoritaria que se llamaba Europa Meister, 148 ejemplares nada más, que tenían la firma del propio piloto, que era Roberto Ravaglia. Y no me quiero olvidar del descapotable. Para mí un poquito absurdo, ¿qué queréis que os diga? Pero como se hicieron muy poquitos, uno de los coches más deseados por los coleccionistas. ¿Cómo iba? Esto ya os lo he contado en un vídeo del área de socios, porque ya sabéis que tenemos un área de socios. Si no lo sabéis, lo digo en todos los vídeos. Bueno, es de pago, 0,99 euros al mes, lo más barato que me ha dejado YouTube. Y además de vídeos exclusivos, pues contamos muchas cosas y charlo mucho con vosotros y me daré muy buenas ideas. Y ahí os contaba cómo un día, de repente, llega una invitación de BMW para ir a una presentación a Italia, a un circuito que no conocía, pero me gustaba mucho, que era Mugello, y a probar este coche. Bueno, hay una cosa que es que me gusta insistir, porque habrá gente que diga, bueno, 200 caballos no son tantos. Bueno, primero, 200 caballos en un coche de 1.100 kilos, y luego 200 caballos en los años 80. Era mucho. Bueno, a mí la verdad es que me parecía un planazo irme a probar este coche a un circuito, porque lo que me di cuenta, ya lo anticipaba la nota de prensa, que lo que más destacaba de este coche no era la potencia, sino la eficacia y la progresividad. Sobre todo, os recuerdo, en una época en que no teníamos tantas ayudas electrónicas. Confieso que estaba un poco nervioso.
Rodrigo me toma el pelo, claro, tenéis que poneros en antecedentes. Yo, recién llegado al periodismo de motor, 25 añitos, un pipiolo, iba a rodar en un cochazo potente, en un circuito que no conocía, y con un montón de periodistas que admiraba, porque muchos de ellos, los extranjeros y los nacionales, es que los había leído en las revistas, y para mí eran todo un referente. Y claro, pues estaba nervioso. Pero el coche era tan bueno que os lo juro por mis hijos, que en la segunda curva ya se me habían quitado los nervios. Me parecía que era mi coche de toda la vida. Deslizaba lo justo, era súper eficaz. Y empezaba a adelantar gente, y aunque está feo que yo lo diga, pues por lo menos ese día fui el piloto más rápido en pista. Y este coche me encanta porque me hizo sentir, por primera vez en mi vida, que era un buen piloto. Estaba bromeando que por primera vez en mi vida me sentí buen piloto, y yo creo que por última. Pero bueno. Luego aparecieron, como os digo, las versiones potenciadas, pero tenían suspensiones más rígidas, supuestamente eran más potentes, más eficaces. Pero os digo una cosa, el equilibrio, la dulzura, la facilidad de conducción, el agrado de conducción de este primer M3, para mí no lo ha tenido ninguna de sus versiones especiales ni ninguno de los sucesores que ha habido hasta la fecha. Una noticia buena y una mala. Esto no es un chiste, hay una cosa buena y una mala. Y Rodrigo, que es el representante del público, elige. Bueno, la buena. La buena, pues vamos con la buena. La buena es que estos coches, a pesar de ser coches muy deportivos, de alto rendimiento, estaban y están muy bien hechos. Muy bien hechos. Y son coches muy fiables. A poco que el coche esté medio cuidado, estamos hablando de comprar un M3 de segunda mano, por supuesto, bueno, uno de estos, tiene que ser de segunda mano por narices, pues es un coche eterno, es muy recomendable como compra de un coche clásico. Y la mala, que es bastante mala, que cuestan un dineral, cuestan un verdadero dineral. Yo os digo vamos a ver, aquí en España, pero creo que en ningún sitio, vais a encontrar un BMW M3 E30 que valga la pena y esté bien, por menos de 55.000 euros. Fijaros en dos detalles. Primero, que he dicho lo que cuestan y no lo que valen, porque adoro este coche, pero pagar 60.000 euros por uno de estos coches, confieso que se me hace muy cuesta arriba. Y luego la segunda, porque he dicho, no vas a encontrar un M3 en España ni en ningún otro sitio, porque, os lo digo, da igual que sea en España que incluso en su país de origen, en Alemania. Estos coches se cotizan una barbaridad. Y como valen tanto dinero, sí que te digo una cosa. Si quieres comprar uno de estos coches y te animas porque son una inversión, aquí no te han dejado en chiquitas. Te vas a ver el coche con un mecánico o le citas al vendedor en un taller donde le miras a fondo. ¿Y qué tienes que mirar a fondo? Yo os diré, a ver, que esté bien de mecánica es importante, pero hay que mirar a fondo dos cosas muy importantes. Primero, que no haya sido un coche de competición. Esto un buen mecánico lo va a detectar enseguida, porque tendría determinados refuerzos, soldaduras, huellas de haber llevado arco de seguridad. Importante que el coche no haya sido un coche de competición, si no, vale menos. Y lo segundo, más importante todavía, que el coche no haya tenido ningún golpe importante. A lo mejor ha tenido un golpe tan importante, ha dado 5 vueltas de campana y le han cambiado la carrocería. Bueno, pues entonces si le han hecho bien el trabajo, está fenomenal. Pero si ha tenido un golpe importante, que se ha arrugado el chasis y lo han estirado, olvídate de esa unidad. Ya tengo uno, ¿qué hago? Mi consejo con este coche, probablemente más que con ningún otro de la saga, es muy sencillo. Mejor que no lo hagas nada, que le dejes de serie. ¿Por qué? Yo os lo he dicho en este vídeo y en otros. Lo mejor de este coche es su equilibrio entre la facilidad de conducción, sus prestaciones, el motor, los frenos, el cambio. Mejorar ese equilibrio tan delicado es muy difícil, muy difícil. Si te digo una cosa, ¿qué es lo que vale la pena hacer? Pues dejarlo lo mejor posible y lo más parecido a la de serie o un poquito mejor. Para eso es muy fácil, una cosa que envejece mucho y que un poco pues estropea el comportamiento de un coche es todos los silent-block de la suspensión que envejecen. Cámbialos y a lo mejor sí que lo puedes cambiar por algunos un poco más duros, un poco mejor que los de serie. Y te digo lo mismo, es muy importante en esto, que lo tenga apuntado, sobre todo los trapecios inferiores, que son los que más fuerza soportan. Y luego los amortiguadores, los de serie son muy buenos y muy caros. Y seguramente vas a encontrar opciones no tan caras, igual de buenas o más. Eso sí, te van a costar dinero, pero puede valer la pena. Y poco más, un buen repaso a la mecánica y, eso sí, renovar y repasar todo el equipo de frenos,
cambiar pastillas, a la menor duda discos, por supuesto el líquido y a la menor duda los latiguillos. Os digo una cosa, lo mismo con los amortiguadores. De este coche vais a encontrar todos los repuestos que queráis, eso sí, a precio M. Pero vais a encontrar en la industria auxiliar cosas igual de buenas, a veces mejores, a precios muy interesantes. Y para terminar, otro consejo, no se te ocurra comprar un M3 E30 de calle para prepararlo de competición. Si te compras un M3 E30 de calle, déjalo de calle, por favor, que es un coche que se va a revalorizar. Y si quieres uno de competición, cómprate uno de competición, porque te digo que te va a salir a cuenta. Y además no hagas inventos, no quieras convertir un M3 en un falso Evo 2 o cosas así. No se te ocurra. De este coche, además, hay que tener la cabeza fría, porque como os digo, hay de todo. Todas las piezas de fibra de carbono, piezas de suspensión, de frenos, lo que queráis. Pero mi consejo es, si compras uno de serie, déjalo de serie. Sí, es verdad, estos coches cuestan mucho dinero. Pero os digo una cosa, son una buena inversión, porque yo estoy convencido que estos coches que ahora cuestan mucho dinero van a costar más. Y también estoy seguro de una cosa, para mí este M3, el E30, el normal, nada de versiones especiales, es para mí el mejor M3 de todos, porque te hace bueno y además es de esos coches que parece que no corres hasta que miras el velocímetro o hasta que miras el crono, porque es un coche muy, muy eficaz. Para coche del día, como podéis suponer, he elegido un M3, pero uno en concreto. Bueno, no es este, realmente es al que representa este coche, que era el coche con el que Pep Basas ganó el Campeonato de España de Rallys. He elegido este coche porque este coche lo pude ver al natural, lo pude ver correr y me encanta porque Pep Basas era un piloto especialmente fino. Yo creo que era un pilotaje ideal para un M3. Y luego además porque lo tengo en slot, que es un coche muy chulo. No es de los mejores coches de slot que tengo, pero me encanta. Un coche, como lo podéis ver, precioso. Y llegamos al consultorio donde otro Pep me pregunta si el BMW M3 E30, a pesar de su precio, es una buena inversión. Os he dicho que sí. Estoy convencido de que este coche, porque se hicieron relativamente pocos y muchos han muerto en acto de servicio en las carreras, pues no hay muchas unidades. Yo creo que se va a seguir revalorizando, pero también te digo que no tengo una bola de cristal. Y Josu me pregunta por qué el BMW M3, esta versión, este primer M3, tuvo tan poco éxito en rallies. Bueno, lo primero, te niego la mayor. Este coche tuvo muchos éxitos en rallies, pero era un coche que, a ver, voy a hacer memoria. En esa época que ya había llegado el grupo B y luego llegó el grupo A, para competir en el Mundial de Rallys, donde muchísimos rallies eran sobre tierra o hielo o nieve, era imprescindible un coche de tracción total. Pero en campeonatos regionales o en el campeonato europeo, estos coches se hartaron a ganar campeonatos, donde mayoritariamente los rallies son de asfalto. O sea que es un coche que, bueno, ganó una prueba del Mundial de Rallys, el Tour de Corse, además con un pilotazo como era Bernard Vergne. Pero es cierto que en el Mundial de Rallys no tuvieron mucho éxito, pero en rallies, no del Mundial, sí que tuvieron mucho éxito. Y llegamos al final de este vídeo monográfico, que como ya os he dicho, gracias a nuestro patrocinador, Sur Auto, vamos a hacer una serie larga. Os pido que, por favor, yo os he dicho una lista de coches, pero estoy abierto a vuestras sugerencias. Decidme si os gusta el formato, si no, bueno, ya me dijiste con el Clio que os gustaba, por eso hemos hecho este y vamos a hacer más. Y bueno, lo de siempre, que ya sabéis que si queréis ver vídeos de motos, los podéis ver en el canal de Moto1 Pro, que tenemos unas redes sociales que están siempre a tope, que nuestra web va viento en popa, y que los domingos por la tarde yo trabajo un poquito para que los lunes podáis oír el podcast de actualidad, donde si ha habido Fórmula 1, pues también os la comento. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.